Mi nombre es Carlos Hidalgo. Es para mí un honor estar acá en la Iglesia de la Esperanza, en San Félix, Estado Bolívar. Amén. Hace muchos años atrás, recuerdo que estuve en esta iglesia cuando eso estábamos juntos, la iglesia de Unare y la iglesia de Colinas de Unare. Vinimos acá con los hermanos Maitland. Tengo entendido que las hermanas Maitland nacieron de acá, de esta iglesia de la Esperanza. Hace muchos años atrás, no sé, tal vez como casi 20 años, que no visitaba esta iglesia. Contento de estar aquí, gracias al pastor que nos hizo la invitación. Y bueno, estamos grabando la predicación, ya que nosotros, mi esposa y yo, tenemos un ministerio de predicaciones. La estamos transmitiendo por un canal de YouTube que se llama Esperanza en las Profecías. Y también tenemos una serie de devocionales, Pasos para un Revivimiento Personal, que estamos transmitiendo también a través de unos grupos de WhatsApp y de Telegram. Están cordialmente invitados a seguirnos allí y participar de esto. Amén. Bien, vamos entonces a tener una palabra de oración allí como estamos. Amado Dios, una vez más te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar en esta iglesia de la esperanza para traer, Señor, palabra de vida eterna a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, ilumina nuestra mente para comprender estas verdades. Toca nuestros corazones, Señor, para que haya un reavivamiento en nuestras vidas y que podamos comenzar estas campañas bajo la dirección del Espíritu Santo y por la gracia de Cristo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, los que están acá, los que no pudieron venir, a nuestros amigos que nos acompañan aquí en el templo y los que nos siguen también a través de las redes sociales. Te suplicamos que también le des una bendición muy especial. Rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy en nuestra campaña que lleva como título, Dedicados para Cristo. En Dedicados para Cristo, ¿a qué le llama usted esa palabra dedicado? A ver, ¿quién me puede ayudar? Un sinónimo. Deme un sinónimo de esa palabra dedicado. Consagrado, muy bien. ¿Otro? ¿Cómo, hermana? Disculpe. Comprometido, muy bien. ¿Otro sinónimo? Entregado, muy bien. ¿Otro sinónimo que pudiéramos conseguir para la palabra dedicados para Cristo? Dedicado. Consagrado o apartado, ¿verdad? Que también es un sinónimo de ser consagrado o dedicados para Cristo. ¿A cuántos de los que están aquí, los niños y los jóvenes que están acá, los dedicaron para Cristo cuando estaban pequeñitos? ¿Hay algunos que dedicaron? Ah, qué bueno, mi hermanita. Por allí también tenemos dos jovencitos que fueron dedicados para Cristo. Amén. La función que tiene ese rito que hace la iglesia adventista es justamente que nosotros los padres, cuando dedicamos a nuestros hijos, es para que creemos que se los entregamos al Señor, pero también es un compromiso de los padres, ¿correcto? Un compromiso de los padres a hacer su culto diario, a comprarle su folleto, a traerlos a la iglesia, a integrarlos a los clubes, ¿verdad? Todo lo que pueda ayudar a que ellos se consagren al Señor, ¿cierto que sí? Muy bien. Y también vamos entonces a hablar cómo comienza esa dedicación para Cristo. Ahora, ¿cree usted que los adultos también necesitamos dedicarnos para Cristo, consagrarnos para Cristo, apartarnos para Cristo? ¿Cuánto lo creen? Bien, acá entonces vamos a tener los pasos necesarios para eso. ¿Cuál es uno de los primeros pasos para estar dedicados para Cristo? Aparte que esta es una campaña juvenil, es importante que tanto niños, jóvenes como adultos, al igual que nuestro hermano Antonio Girón, Antonio, Dios te bendiga. Antonio también hoy va a dar ese paso de consagrar su vida a Cristo, dedicar su vida a Cristo a través del bautismo por inmersión. Amén. Entonces tenemos una fiesta espiritual como comienza esta campaña, con una dedicación para Cristo a través de la vida de nuestro hermano Girón. Amén. ¿Cuál es entonces el primer paso que debemos dar? El que va a dar Antonio el día de hoy, que es el bautismo. Pero el tema de hoy va a tratar de los dos bautismos. Dos bautismos. Quisiera, ¿cuáles son esos dos bautismos?
Bueno, Jesucristo enseñó acerca de los dos bautismos. También vemos que Juan el Bautista habló de los dos bautismos. También vamos a ver que Jesucristo, antes de ascender al cielo, después que tuvo 40 días de su resurrección, le encomendó a sus discípulos que tuvieran el segundo bautismo. Les pregunto, ¿cuáles son esos dos bautismos? El del agua y del Espíritu. Muy bien, mi hermano, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que es un pasaje muy conocido por nosotros. Siempre se utiliza mucho en las campañas evangelísticas, ¿cierto? Y especialmente para el llamado al bautismo, ese encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y fíjense algo interesante. ¿Nicodemo quién era? Un doctor de la ley, un fariseo, un principal entre el Sanedrín, que era ese cuerpo religioso, vamos a decirlo así, que tenía la función de ministrar todo lo que tenía que ver con la fe judía al pueblo. Entonces era un hombre experto en las escrituras, ¿sí? Para que un judío pudiera llegar a este nivel, desde pequeños los llevaban a la escuela en las sinagogas o a través de maestros como por ejemplo Nicodemo. Tenía uno de sus deberes era inculcar lo que era toda la fe judía desde los niños hasta los adultos. Pero vamos a ir entonces allí en el Evangelio de Juan capítulo 3 y vamos a ver el versículo 1. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario, estoy leyendo de la Reina Valera de 1995, dignatario, alguna versión dice principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué venía de noche? No querían que lo vieran. ¿Hablando con quién? Con Jesús, el maestro que estaba teniendo una nueva, vamos a decirlo así, un nuevo grupo de creyentes, vamos a decirlo de esta manera. Así que él reconoce a Jesús, porque noten que cómo le dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo lo llamó? ¿Qué significa? Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Vuelve a hacer hincapié de que Jesús es maestro, porque nadie puede hacer estas señales. O sea que Jesús no solamente estaba reconocido por ser maestro, por la forma en que enseñaba, por la autoridad con que enseñaba la palabra de Dios, sino también porque Jesús hacía muchas señales. ¿Y cómo le llamamos nosotros las señales hoy en día? Milagros, ¿verdad? Milagros, muy bien. Entonces Jesús hacía muchos milagros que provenían de Dios. Nicodemo lo está reconociendo de esta manera. Así es que le sigue diciendo, si no está Dios con él, no puede hacer esas dos operaciones, vamos a decirle de esta manera. ¿Cuáles son las dos operaciones? Enseñar con poder y hacer milagros. Entonces Nicodemo le preguntó, en el versículo 3, disculpen, Juan 3:3, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. Entonces, ¿cuántas veces hay que nacer? 2 veces. O tal vez muchas veces. Ya vamos a ver eso. O a lo largo de la semana vamos a ver esa parte. Fíjense, ¿por qué necesitamos nacer varias veces? Le respondió Jesús, ¿verdad? Y Nicodemo en el versículo 4 le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace del agua, ya vemos ese nacimiento, y del espíritu, ¿qué consecuencia tiene? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiere usted entrar en el reino de Dios? ¿Qué tienes que hacer entonces según Jesús? Y nacer de nuevo implica nacer del agua en el bautismo y del espíritu. Son dos. Son dos. Nacer del agua y nacer del espíritu.
si no cumplimos estos dos requerimientos dichos por el propio Jesucristo, ¿qué va a suceder? No entraremos al reino de los cielos. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, noten que aquí nos dice ahora el versículo 6, lo que nace de la carne, carne es. ¿Nació usted de una carne? Sí, de nuestros padres, ¿cierto? Pero eso nos hace ¿qué? Carnales. ¿Y el carnal puede entrar al reino de los cielos? ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los espirituales. Entonces necesitamos nacer de él para poder ser espirituales. Amén. Sigue diciendo entonces allí, y aparte de eso, que si usted nace del Espíritu, ¿va a ser qué? ¿Qué va a ser? Note que estoy señalando el título de la campaña. ¿Qué va a ser? Dedicado. O como le dijo Jesús, muy bien mi hermano, a Nicodemo, ¿verdad? Podremos ser hijos de Dios. Pero hijos de Dios, ¿qué van a ser? Dedicados. Amén. Sigue diciendo allí el versículo 7, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nacer del Espíritu implica que Dios te va a llevar donde Él quiera. El Espíritu Santo te va a dar los dones espirituales como Él quiera. Eso es lo que me dice a mí 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Cuando empezamos a ver todos esos dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12, allí sigue diciendo que Él reparte los dones como Él quiere. ¿Y le da a quién los dones como Él quiere? ¿A quién se los da? A usted. El que nació del Espíritu. Cuando nosotros vemos la predicación de Pedro después del Pentecostés, allí después de haber recibido el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se nos confirma esta promesa. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y ya le voy a decir exactamente el verso. Estamos allí, por ejemplo, en el versículo 33. No, vamos a leer desde el 37 mejor, para ahorrar un poquito de tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 37. Es importante que usted pueda siempre leer todo el pasaje completo de lo que se le está predicando, ¿cierto? Si ahorita estuvimos leyendo Juan capítulo 3, su deber es que cuando usted llegue a su casa, mínimo debe leer el capítulo 3, para ver el contexto y para someter al predicador a la palabra de Dios. ¿Me dijo la verdad o no? Porque el hecho de que un predicador te dé 1, 2, 5 citas bíblicas no quiere decir que esté predicando la verdad. Puede estar predicando fuera de contexto. Y nuestro deber siempre es pedirle sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, y leernos ese contexto para entender mejor ahora nosotros y saber, al hermano predicó palabra de Dios o predicó doctrina de hombre, ¿cierto? Muy bien. Sigue diciendo entonces allí, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36, el contexto bíblico nos dice que los discípulos, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces predicaron con gran poder. Y está el apóstol Pedro predicando con gran poder. Y se bautizaron por lo menos 3,000 hombres. Ahora, estas personas que están escuchando esta predicación tan poderosa, llenas ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué llena del Espíritu Santo? Porque ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver esa parte con más detalle. Entonces, las personas que están escuchando esto en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermano, ¿qué haremos? Las personas deben tomar una decisión
cuando se escucha la palabra de Dios con poder, ¿sí o no? Las personas están diciendo, bueno, tenemos que hacer algo nosotros. Ellos mismos recibieron el llamado del Espíritu Santo y ellos mismos le están diciendo al predicador qué vamos a hacer. Entonces el predicador, en este caso el apóstol Pedro, le dijo, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Pedro, versículo 38, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué fin? Número 1, para el perdón de los pecados, y luego, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos por inmersión, como el bautismo que vamos a tener dentro de poco para la gloria del Señor y para bendición del hermano Antonio Girón, tiene que venir un regalo. Antonio, vas a recibir un regalo hoy. O mejor dicho, Antonio, vas a tener tu deudora en cero. Porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es. Entonces, ¿es un regalo? ¿Es un don? Sí. Así que, Antonio, gloria al Señor. Hoy vas a recibir el primer regalo, que es el perdón. Amén. Pero el segundo regalo que viene incluido es el don del Espíritu Santo. Y allí es donde nosotros necesitamos profundizar más para poder tener la seguridad de que estamos siendo, ¿de que estamos siendo qué? Dedicados a Cristo. ¿Crees tú que si tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo vas a estar consagrado al Señor, que es un sinónimo de estar dedicado? ¿Quiénes necesitan estar dedicados a Cristo acá en esta iglesia? ¿Los niños también? ¿Los niños necesitan estar dedicados? Sí. ¿Y los jóvenes? ¿Y los adultos? Todos necesitamos. Entonces, este es un tema que tiene que ver con toda la iglesia de la esperanza. Ahora, esta semana, por la gracia de Dios, vamos a empezar una campaña en Jardines del Muelle. ¿Amén? Pregunto, ¿Jardines del Muelle necesita ser dedicado a Cristo? ¿Sí o no? Entonces, Jardines del Muelle. Jardines del Muelle necesita los dos regalos. Necesitan Jardines del Muelle, las personas que están allí necesitan entregar su vida a Cristo para que sean perdonados sus pecados, pero también, ¿para qué? ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos lo que fue nuestra lectura bíblica central, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, que fue el versículo 11 específicamente, vamos a ver que Dios siempre ha predicado a través de sus profetas este doble regalo y este doble bautismo. Bautismo por agua y bautismo del Espíritu Santo. Fíjense, cuando nosotros vemos allí, estaba predicando Juan el Bautista, tiene que leerse todo el capítulo 3, ¿verdad? Pero por cuestiones de cierto tiempo, vamos a irnos un poquito más acá. Versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento de ¿qué? De los pecados, para el perdón de los pecados. Muy bien. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién te va a bautizar con el Espíritu Santo según Juan el Bautista? Porque él es el que viene detrás de él. Juan el Bautista es un precursor del ministerio de Jesucristo. Amén. Al igual que nosotros, somos un tipo de Juan el Bautista. Amén. Y Juan el Bautista, a su vez, era un precursor ¿de quién? Del profeta Elías. Por eso la Escritura siempre en el libro de Malaquías nos dice que va a venir nuevamente Elías. Pero no es que Elías va a venir en persona.
Primero, no va a resucitar, porque ¿dónde está Elías? En el cielo. Dios se lo llevó en un carro de fuego, amén. Como una de las primicias de todos aquellos que van a ascender al cielo sin gustar la muerte. ¿Sabe usted que usted y yo somos candidatos para ellos? Porque creemos que la venida del Señor está cercana, amén. Entonces podemos ser candidatos a ir al cielo sin gustar la muerte. Que sea la voluntad de Dios, amén. Entonces, Juan el Bautista es un precursor de Elías. Muchas personas pensaban que Juan el Bautista era Elías, porque estaban recordándose la profecía de Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Malaquías 3, sí, Malaquías 4, perdón, Malaquías 4. Entonces, Juan empezó a allanar el camino para la venida de Cristo en su ministerio terrenal. Usted y yo no estamos llamados a allanar el camino para la segunda venida de Cristo. Entonces somos también un precursor, al igual que Juan el Bautista. Pero, ¿a qué se refiere con bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Esta frase en los 4 evangelios se repite este mensaje de Juan el Bautista. Pero la frase de el bautismo de Espíritu Santo y fuego, solamente 2 evangelistas lo repiten. Vamos a analizarlo y luego volvemos a Mateo capítulo 3. Tenga marcado Mateo capítulo 3, que ya vamos a regresar allí. Fíjense, vamos a ver Marcos capítulo 1, 8. Marcos capítulo 1 y el versículo 8. Amén. Marcos 1:8. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Noten que ahí no dice, ¿qué no dice? El fuego. Muy bien. Pero cuando vamos a Lucas 3:16, allí conseguimos que se repite las mismas frases que Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Se ubicaron? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, allí en el versículo 16, yo la verdad os bautizo, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Y en el agua? ¿Cuántos aquí ya han sido bautizados en el agua? En el agua. Ok, veo que hay algunas manos que no se han levantado. Quiere decir que usted también, las manos que no se han levantado, quiere decir que usted tiene también la oportunidad esta semana, por la gracia del Señor, de cumplir y recibir estas 2 bendiciones. Amén. Bautismo por agua y bautismo por el Espíritu Santo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, y el versículo, vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 29. Incluso podemos, vamos a ver qué hora tenemos. Vamos a leer para comprender un poquito más el contexto. Vamos a leer por lo menos desde el versículo 24. Evangelio de Juan 1, verso 24. Amén. Los que habían sido enviados eran los fariseos. Los fariseos. Estábamos leyendo un poquito antes de llegar acá a la Iglesia de la Esperanza. Recuerda, mi amor, ¿cuál era la cita? Mensajes selectos, tomo 2. Y allí nos decía que a Juan el Bautista, mientras que él estaba en el desierto predicando, a él vino todo tipo de personas. Venían los pescadores, menciona allí. Menciona que venía otro grupo como eran los agricultores de sus diferentes comarcas, de sus diferentes campos.
venían incluso los soldados romanos que eran paganos, ¿verdad? Que tenían una religión pagana, pero Juan el Bautista predicaba con tal poder, lleno del Espíritu Santo, que hasta los soldados romanos venían a escucharlo. Venían los capitanes de los ejércitos romanos, venían con sus espadas, por si acaso había una revuelta, porque había mucha gente que se acercaba a escuchar a Juan el Bautista, y venían personas también de dinero, y todos quedaban llamados al arrepentimiento con la predicación de Juan el Bautista. Aunque muchos venían a burlarse de él, incluso los fariseos, muchos de ellos, aunque llegaban con tono burlesco por la forma en que Juan el Bautista se vestía, o como Juan el Bautista predicaba, se burlaban de Juan el Bautista porque Juan Bautista no tenía estudio teológico. No tenía. Al igual que Jesús de Nazaret no tenía estudios teológicos. ¿Saben cuáles eran los estudios teológicos de ese tiempo? Tenían que ir a dónde estudiar. Cualquier persona, especialmente los hombres, cualquier persona, ¿a dónde tenían que ir a estudiar? A la sinagoga. ¿Sí? Ellos tenían que ir, obligatoriamente tenían que ir a la sinagoga desde niños para que le enseñaran todo lo que es la Torá y en los hebreos en el Antiguo Testamento, a lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ellos le llaman la Tanakh. Ellos tenían que venir a estudiar a los pies de los maestros como Nicodemo esto. Pero Juan el Bautista y Jesús de Nazaret nunca fueron a estudiar a las sinagogas. Entonces, ¿quién los instruyó? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utilizó, cuando vemos el deseo de toda la gente, en los capítulos iniciales que habla de la niñez de Jesús, ¿a quién utilizó el Espíritu Santo? A sus padres y especialmente a sus madres. Entonces, madres y padres, nosotros debemos ser herramientas útiles del Espíritu Santo para formar a nuestros hijos en lo que es la verdadera fe al Señor. No necesitamos estudios teológicos. El que puede estudiar teología, bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Tendrá su título. Pero personas que dedicadas a Dios y guiadas por el Espíritu Santo pueden llevarte a un estudio profundo de la palabra del Señor. Amén. Entonces, aunque Juan el Bautista, estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 24, noten que ahora en el versículo 25 le preguntan quiénes, los fariseos, le preguntan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿con qué autoridad? Le están preguntando en pocas palabras, ¿verdad? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conoces. Este es el que viene después de mí y quien es antes de mí, refiriéndose a la preexistencia de Jesús en el cielo, obviamente, ¿verdad? Entonces sigue diciendo allí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron ¿en dónde? ¿Cómo se llamaba ese sitio? Betábara, dice esta versión. Al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y mientras que Juan estaba bautizando, dice el versículo 29, que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y no estamos hablando de nacimiento de madre, no, porque Juan el Bautista nació por lo menos 3 meses antes que Jesús. Entonces, él se estaba refiriendo a qué nacimiento o a qué existencia, su existencia en el cielo. Amén, su existencia en el cielo. Entonces, sigue diciendo allí
Versículo 31, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que Él fuera manifestado en Israel. Pudiéramos decir, para que Él sea manifestado en la esperanza, para que Él sea manifestado ¿en dónde? ¿En dónde? En jardines, muy bien, en jardines del muelle. ¿No queremos nosotros que Dios sea manifestado esta semana en jardines del muelle? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese bautismo del Espíritu Santo, pero ¿a quién? ¿Al predicador nada más? No, hermano, esta es una semana que vamos a trabajar en conjunto. Esta es una semana de trabajar en equipo. Amén. Que tenemos que caminar, que tenemos que, ya no vamos a estar aquí en el aire acondicionado, en las butacas, vamos a estar en la calle. Pero ¿acaso Juan el Bautista no predicaba en sitios fuera? No lo vemos predicando en la sinagoga. ¿Dónde estaba predicando? En el desierto. Entonces, que nosotros vayamos esta semana a predicar en Jardines del Valle es una bendición para Dios y para nosotros aún más. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y sigue diciendo allí el versículo 32. Además, Juan testificó diciendo, vamos a leer el 31. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que Él fuera manifestado en Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, ¿qué le dijo? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer, porque esa es la clave. La clave es que el Espíritu Santo tiene que permanecer. ¿En quién? Primeramente en la Biblia nos está refiriendo a Jesús, pero también tiene que permanecer en nosotros. Le has pedido a Cristo, que es el que tiene la autoridad del cielo, según lo que estamos leyendo, para que te bautice con el Espíritu Santo. ¿Lo has pedido? Le has dicho, Señor Jesús, necesito que hoy me bautices con tu Espíritu Santo. Porque si no lo has hecho, necesitamos comenzarlo a hacer en cadena de oración desde el día de hoy hasta el último sábado dentro de 8 días cuando termine la campaña. Porque las personas a las cuales vamos a ir a predicar allá en Jardines del Muelle van a ver a todo este grupo de personas como llenas del Espíritu Santo. ¿Crees que lo podemos hacer esta semana? ¿Crees tú que si nosotros le pedimos a Cristo, quien es el que tiene la autoridad según la Biblia, bautízame hoy con tu Espíritu Santo, podremos hacer una gran obra en Jardines? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a pedir ese bautismo a partir de hoy? Gloria al Señor. Entonces quiere decir que vamos a obtener victorias. Amén. Y noten que sigue diciendo allí que el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Él es el que lo tiene. A Él es que tenemos que pedirle. Amén. Ahora, ¿qué es el bautismo de fuego? Esta es una parte bien interesante y tal vez ha habido un poco de contradictorias en el mundo cristiano. Porque muchos dicen que el bautismo con fuego es porque tienes que tener poder, ¿verdad? Y hablar en lenguas y hacer una serie de situaciones para demostrar que tú tienes el fuego del Espíritu Santo. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura que el bautismo del fuego, y es del Espíritu Santo, tiene 2 funciones también. Por lo menos 2 funciones. Tenemos que ver el contexto. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, donde estábamos ubicados en la lectura bíblica. Y vamos a ubicarnos en el versículo 5.
Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 5. Noten que ahora vamos a leer un poco más el contexto de lo que leímos en el versículo 11. Amén. Algo interesante. Juan está predicando y bautizando, está predicando allí en el desierto, ¿verdad? Y el versículo 5 dice que acudía a él Jerusalén, toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán. Ya mencioné un poquito de eso cuando hablamos de esa cita del Espíritu de Profecía. Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacían esas personas? Confesando su pecado. Es importante que la persona que se va a bautizar en el agua, como mi hermano Girón allá, cuando esté metido allí en el agua, ¿qué debe hacer? Aunque ya lo tenemos que haber hecho, es importante allí. Porque según Romanos capítulo 6, cuando nosotros somos sepultados en el agua, somos sepultados juntamente con Cristo. Amén. Y Romanos 6 me dice que cuando salimos del agua, Girón, cuando sales del agua dentro de poco, vas a salir en resurrección con Cristo como una nueva criatura, para una nueva vida en Cristo Jesús. Qué importante es el bautismo de agua. Te da la resurrección. ¿Por qué? Porque estás muriendo a tu vieja vida y ahora tú dices, vamos a ilustrarlo de esta manera, usted ahora es una nueva criatura, porque ahora usted asume el nombre de Cristo. ¿En qué sentido nosotros asumimos el nombre de Cristo? Porque cuando las personas te ven pasar, ¿cómo te dicen? Cristianos. Entonces, nacemos como una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ahora, fíjense algo interesante. ¿Quedamos en qué versículo aquí de Mateo capítulo 3? En el 6. Muy bien, viene el 7. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, noten esto, él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de... Y eso no es lo que hemos leído que implica el bautismo por inmersión. Arrepentimiento, ¿verdad? A nuestros pecados. Y dice el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque ¿cuál era la mentalidad de los judíos? Incluso hasta el sol de hoy. Y lamentablemente el mundo cristiano, en su inmensa mayoría, les cree ese pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que hay? Según esto que acabamos de leer. Yo soy salvo porque yo soy sangre de Abraham. Y como yo soy sangre de Abraham, nosotros no necesitamos arrepentimiento, nosotros no necesitamos nada. ¿Eso no es lo que cree según esto? Y cuando usted ve el mundo cristiano que dice, el pueblo de Dios es Israel, porque son los hijos de Abraham, porque son los hijos de la promesa. ¿No ha escuchado usted eso hoy? Pero nosotros tenemos que ser hijos de Abraham espirituales. Porque cuando Dios habló con Abraham, allá en el libro de Génesis, y le dijo que iba a ser padre de multitudes, cuando Dios le dice que puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Cuando le dijo, tú puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Pero ¿era la descendencia de sangre? La descendencia espiritual. Amén. Así que usted es un granito de ese mar. Usted es una estrella de ese gran cielo cosmo que está allí. Hijo de Abraham por espiritual, por fe. Amén. Pero ellos no habían entendido eso. Entonces, por eso es que aquí en el versículo 9, repito allí, dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo
que Dios puede levantar hijos de Abraham aún desde las piedras. Además, noten esta parte interesante. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a qué? Al fuego. Noten que ahora viene el versículo central. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y, en este caso, ¿qué función tiene el fuego? Purificar. Noten allí que Juan le está diciendo, generación de víboras, le está diciendo que no se van a salvar por simplemente ser hijos de Abraham. Note allí que le está diciendo Juan que el hacha ya está puesta en el tronco porque viene juicio, ¿verdad? Y que lo que se corte de ese árbol iba a ser echado ¿dónde? En el fuego. Un fuego que iba a consumir lo que no es de Dios. Noten ahora que el versículo 12 en el Evangelio de Juan 3:12 nos dice lo siguiente. Noten que está hablando de que iban a ser bautizados por Espíritu Santo y fuego. Ahora, en el versículo 12 dice, su aventador está en su mano para limpiar su era. ¿Qué es el aventador? El aventador es una herramienta como especie tal vez de un tipo, como un tenedor grande, en el cual echaban el trigo o la cebada hacia arriba, hacia el viento, para que el viento sacara la paja y solamente quedara el grano. Podía ser trigo, podía ser cebada. ¿Le está hablando aquí de un tipo de juicio? Vuelvo a repetir el versículo 12. Su aventador está en su mano para limpiar la era. Y vean lo que dice, recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué va a hacer? ¿Quemará a dónde? ¿Qué va a quemar? La paja que nunca, en el fuego que nunca se apagará. Consecuencias eternas. Entonces, el fuego, según el contexto bíblico, el bautismo de Espíritu Santo y fuego es que el fuego del Espíritu Santo va a sacar de nosotros el pecado que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo según el Evangelio de Juan capítulo 16? Vamos a ubicarlo. Convencernos de pecado, ¿qué más? De justicia, de juicio y justicia. Ahora vean algo interesante. Esta bolsita que tengo aquí, disculpen, es el libro del deseo de toda la gente. Pasa que lo traje en bolsita porque lo tengo un poquito deteriorado y no lo he reparado, perdonen mesa. En el capítulo 10, que habla justamente sobre Juan el Bautista, tiene algo bien interesante, ¿no? Ese capítulo 10 se llama La voz que clama en el desierto. Por lo tanto, ¿está hablando de quién? De Juan el Bautista. Muy bien. Y en sus últimas páginas, voy a leer por cuestiones de tiempo, en esta versión es la página 82, el último párrafo. Noten lo que dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dijo Juan, mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, es más poderoso que yo, y los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Y aquí viene la frase importante. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora fíjense, punto y seguido. O sea que estoy leyendo el mismo párrafo. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades. Y aquí está citando, por favor, alguien que pueda buscar esa cita bíblica.
está citando Isaías capítulo 4, versículo 4. Isaías 4:4. Isaías 4:4. El que lo tenga, por favor. Muy bien, entonces fíjate, ¿qué iba a hacer allí? Limpiar, ¿limpiar qué? Ajá, y las impurezas, o sea, los pecados, ¿verdad? ¿Y con qué lo iba a limpiar? Con un espíritu de, esa versión dice devastación. ¿Hay alguna versión de lo que usted está leyendo allí que diga diferente a devastación? Espíritu de juicio. Muy bien. ¿Hay otra versión que tenga otra palabra diferente a devastación o juicio? De lo que estamos acá en la sala leyendo. Espíritu abrasador o destrucción. Y cuando te habla de abrasador, es porque es un espíritu de fuego. Noten, ¿verdad? Qué interesante. Vean cómo la profeta, cuando dice Espíritu Santo y fuego, inmediatamente nos manda a Isaías 4:4. Pero sigue diciendo, la palabra del Señor a Israel era, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias. Eso lo dice allí en Isaías 1:25. ¿Limpiará qué? Nuestras escorias. Una pregunta, ¿cómo sale la escoria? Con fuego, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se limpia el oro? ¿Y de qué se limpia? ¿De qué se limpia? De las escorias. ¿Acaso en Apocalipsis capítulo 3 el mensaje a la iglesia de la Odisea no dice que compres de mí fuego refinado? ¿Cierto? ¿Para qué? Oro, perdón, exacto, oro refinado en fuego. Oro, ¿verdad? Oro que debe ser refinado en fuego. Gracias, hermano. Muy bien. Y sigue diciendo allí, aquí, todo es seguido. O sea, después que habla del Espíritu Santo y fuego, todo esto lo sigue leyendo, lo estoy leyendo de seguido. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego. ¿Fuego qué? Fuego consumidor. Eso está en Hebreos 12:29. Entonces, ¿de qué fuego está hablando? Un fuego consumidor. Sigue diciendo, estoy en punto y seguido. En todos los que se someten a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Si nosotros nos sometemos al poder del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo según lo que acabo de leer? ¿El pecado de quién? Mi pecado. ¿Sí o no? Si yo aún tengo pecados para con Dios, yo debo pedir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice que Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Si el Espíritu Santo me convence de que yo aún, aunque tenga 20 y tantos de años en la iglesia, tengo pecado, yo debo pedirle al Espíritu Santo que me convenza de cuáles son esos pecados. Señor, muéstrame, ayúdame a tener, a sentirme mal por el pecado que tengo y yo necesito que me limpies del pecado. Y voy a hacer una pequeña alusión. Lo estudiamos esta semana en la escuela sabática. ¿Por qué el pueblo de Israel no ganó la batalla contra un pueblo inferior? ¿Por qué? Porque había un pecado oculto. Fueron a una guerra que supuestamente a ojos humanos era fácil, pero mientras que había pecado, no había bendición de Dios. Y cuando no hay bendición de Dios, no se pueden ganar las batallas. Te pregunto, ¿vamos a una batalla esta semana?
¿Dónde va a ser el campo de batalla? ¿A quién le vamos a arrancar las almas? ¿De qué garras? El Señor lo reprenda, amén. Entonces, ¿vamos a una batalla sí o no esta semana? Vamos a la batalla, pero a la batalla no podemos ir con pecados. Tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo para que Él nos purifique a nosotros, para que no haya anatemas, como en el caso de Acán, que fue a pelear la batalla después del pueblo de Israel y perdió la batalla. ¿Tú quieres perder la batalla esta semana en Jardines del Muelle? ¿Tú quieres tener victoria? Yo también. Entonces necesitamos que el Señor nos purifique. Amén. Y vendremos con victorias para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Podemos tener victorias? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es una parte del bautismo de Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Fuego que debe ¿qué? Purificarme a mí. Perdón, me emociono y golpeo el micrófono. Disculpen que por allí salió un sonido mal. Entonces, aquí viene la parte que es un poco, que a muchos tal vez no nos gusta, ¿no? Pero es una realidad y no podemos callarla. Fíjense cómo dice, hablando de que el Espíritu de Dios consumirá el pecado, ¿cierto? Ahora noten esto, estoy en punto y seguido, este párrafo es continuo. Pero si los hombres, obviamente se está refiriendo a la raza humana, ¿llegó el pastor? Pero si los hombres, incluye también a las mujeres, ¿cierto que sí? Incluye a los niños, incluye a los jóvenes. Ok, listo. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegarán a identificarse con él. ¿Con quién? Con el pecado. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Viéndolo así, tan tajante, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo y fuego. No porque yo me voy a poner a hablar en lengua, no porque voy a hacer grandes milagros, no. Es porque yo necesito que Dios purifique mi pecado, porque si Dios no purifica mi pecado a través de la obra del Espíritu Santo, entonces cuando venga Cristo en poder y gloria, Él viene a consumir el pecado. Y si yo me he identificado con el pecado, si yo abrazo el pecado, si yo quiero que el pecado viva en mí, entonces cuando venga Cristo, seré consumido. Yo no quiero eso. ¿Y usted? Entonces debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Quiero avanzar por cuestiones del tiempo a la segunda importancia o la segunda función del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ya vimos cuál es la primera, ¿verdad? Purificación. Contundente, ¿verdad? Como lo explica el contexto bíblico, porque eso es lo que el contexto bíblico dice, ¿verdad? Fariseo, el hacha ya está puesta, viene fuego, viene esto, viene lo otro. Huyan del juicio. Aquí el deseo de toda la gente. Ahora vamos a ver la segunda importancia de ser bautizado en Espíritu Santo y ese es más fácil, de hecho ya lo mencionamos, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Ubíquese por favor en el versículo 4. Voy a ir en ciertos versículos por cuestiones del tiempo, pero por favor léase usted todo el capítulo 1 y si es posible el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. De hecho, este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque realmente el protagonista, el que infundió el poder, el que hizo todos los prodigios, fue el Espíritu Santo. Entonces, allí viene hablando es Jesús, es el que viene hablando.
Vamos a leer el versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, es decir, de haber estado en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. O sea que después que Jesús murió en la cruz y resucitó, se les apareció durante 40 días. Y hablándose acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos les ordenó, no salgan de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Que iban a ser bautizados por agua y por el Espíritu Santo y fuego. Ya vimos 4 citas bíblicas. Hay muchas más, pero no las vamos a leer por cuestiones de tiempo. Sigue diciendo el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Noten que está refiriéndose a los pasajes que ya hemos leído en los 4 evangelios. Pero vosotros seréis bautizados con... ¿Dentro de cuánto tiempo? No tienes que tener 20 años en la iglesia para ser bautizado por el Espíritu Santo. No tienes que tener 5 años en la iglesia para ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Sabes cuántos días tuvieron ellos clamando para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos días? 10 días. ¿Es difícil? ¿Tienes que dedicarle toda una vida? No. Tenemos que pedir la promesa. Esa es la palabra que Jesús utilizó allí. ¿Verdad? No salgan hasta que esperen la promesa. Nosotros debemos orar con promesas. Amén. Si aquí Dios nos está hablando en diferentes pasajes de la Biblia, si Dios me habla en el espíritu de profecía, que la promesa que Dios tiene para ti es que seas bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Pide en oración ser bautizado por el Espíritu Santo. Número 1, ¿para qué? Purificación y perdón de mis pecados. Pero ahora estamos viendo la segunda causa. Estamos viendo la segunda causa. Porque no salieran a hacer la obra misionera. Es lo que le está diciendo en pocas palabras. No salgan a predicar en Jerusalén. No salgan a predicar en Samaria. No salgan a predicar en toda Judea hasta que no sean bautizados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Versículo 8. Estoy saltando por cuestiones de tiempo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces allí tengo la segunda función de ser bautizado por el Espíritu Santo. Número 1, para que siempre me convenza de mis pecados y me purifique de mis pecados como fuego consumidor. Amén. Y número 2, para que reciba poder. ¿Para qué? ¿Poder para qué? Muy bien. Póngame en el contexto de lo que vamos a hacer esta semana. Póngame en contexto, dígamelo. Dígame para qué. ¿Dónde? En Jardines del Muelle. ¿Podremos tener victorias entonces esta semana? Como la Iglesia de la Esperanza, clamando por el bautismo del Espíritu Santo, con la Iglesia de la Esperanza cosechando la primera alma que es Antonio Girón hoy, ¿no te animaría a ti hoy a pedir el bautismo del Espíritu Santo? Para que purifique nuestros pecados, pero también para que recibamos poder para ser esta semana testigos en Jardines del Muelle. Amén. Y así, mis queridos amigos y hermanos, cuando usted ve el capítulo 2, versículo 1, y cierro con esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos y orando. ¿Cómo tiene que estar la Iglesia de la Esperanza? Unánime.
La Iglesia de la Esperanza desde hoy, no sé si lo han hecho anteriormente, yo no soy miembro de esta iglesia, primera vez que predico en esta iglesia, pero a mí la palabra me dice que si queremos tener la victoria esta semana tenemos que estar juntos, juntos estamos, pero orando y unánimes es otra cosa. Amén. Escuché los anuncios, ahorita nos vamos a reunir para hablar de las comisiones, luego ustedes tienen reunión de la escuela sabática, luego tienen reunión con los clubes y las sociedades jóvenes. ¿Van a estar juntos? Sí, pero necesitamos estar unánimes y obtendremos la victoria. Termina allí diciendo el versículo 3 y 4, 2, 3 y 4. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le apareció lenguas repartidas como de... aparece otra vez la palabra fuego. Pero ahora no es un fuego que consume el pecado, ahora es un fuego que da... ¿Que da qué? Poder y dones. Poder para predicar la palabra. Asentando sobre ¿quiénes? Sobre el hermano primer anciano, sobre el pastor porque va a bautizar ahorita. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? No, pero no diga los discípulos, agarre la bendición para usted. ¿Sobre quiénes? No, esto es individual, agarre la bendición para usted. ¿Sobre quién va a venir el Espíritu Santo? ¿Sobre quién? Sobre mí. ¿Acaso no te vas a venir hoy a enfrentar a una guerra espiritual ahí en valles, en jardines de el muelle? Entonces tenemos que ir preparados de manera individual. Individual. Pero cuando ven ese grupo de adventistas del séptimo día de la Iglesia de la Esperanza, ahí va a haber poder. Amén. Va a haber poder. Y las personas van a creer en el mensaje que vamos a llevar. Porque no soy yo, ni es usted, con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y nos dice entonces allí el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablar. ¿Podemos todos recibir el Espíritu Santo esta semana? ¿Cuántos por la gracia de Dios desean recibir esa doble bendición? Bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ahorita vamos a tener una ceremonia de bautismo, ya estamos allí preparados. Antonio Girón va a recibir otra bendición más, la primera, el bautismo por agua. Pregunto, ¿hay algún amigo que esté acá que también quisiera prepararse para un bautismo de agua? Pero no para que seas solamente bautizado por agua, sino para que comiences la carrera cristiana con poder. Porque no solamente vas a recibir bautismo de agua, sino que también vas a recibir bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. No vas a comenzar desde cero, vas a comenzar corriendo, no vas a comenzar gateando, vas a comenzar como un guerrero del Señor porque ya estás recibiendo esta doble bendición. ¿Cuántos lo creen? Le invito a que se coloque de pie para que tengamos una palabra de oración y ahorita mi esposa va a tener un canto para la gloria del Señor. Amén. Mientras que van preparando aquí. ¿Listo, mi hermano? Hermano Girón, véngase por acá que vamos a tomar ahorita los votos bautismales. Y vamos a tener de una vez una palabra de oración. Dios te bendiga, mi hermano. Bautismo por inmersión y por el Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, aquí está, mi Dios, esta congregación de la Iglesia de la Esperanza. Señor, qué hermoso nombre tiene esta iglesia, porque vamos a llevar un mensaje de esperanza en jardines del muelle y a las almas, así como Antonio Girón, que está hoy dispuesto a entregar su vida para ti, Señor. Necesitamos, Dios de la gloria, ser bautizados por el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos, Señor, que purifiques nuestras vidas, así como hoy vas a purificar la vida
de Antonio en las aguas bautismales. Sus pecados serán sumergidos en las aguas bautismales y resucitará como nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros esta semana, Señor, necesitamos también una resurrección espiritual. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos capacite, nos perdone, nos convenza, nos dé los dones necesarios para que al salir a predicar en jardines del muelle obtengas victoria, Señor, para tu reino, para tu gloria y para tu honra. Tómanos como enteramente tuyos, Señor. Bautízanos hoy. Y a los amigos que están allí, Señor, que aún no han tomado la decisión, sigue trabajando en sus corazones poderosamente, Señor. Arrebátalos del enemigo, Señor, y ponlos como miembros de tu reino celestial. Bendiciones que rogamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.